y en vísperas de Navidad que estéis aquí, tanto a los asistentes como a la consultora Factor Ideas, que bueno, que estáis dando soporte en esta formación de los proyectos de absorción. Y bueno, pues animaros a participar, a resolver las dudas que tengáis de verdad y a bueno, pues a que sea lo más provechoso posible esta formación. Sin más, un saludo a todos y felices fiestas. Cuando queráis, Paula, Raquel. Vale, muchas gracias, Gemma. Nada, pues eso, lo dicho, esta ya sería la última sesión de este segundo módulo de proyectos de absorción. Durante la semana pasada estuvimos viendo conceptos más teóricos y la sesión de hoy está más orientada en hacer casos prácticos y sobre todo que todas las dudas que hayan podido surgir se vayan resolviendo. Y nada, simplemente comentaros, como en el resto de sesiones, que todo el material estará colgado en Moodle y que, bueno, además, ya como hoy es el último día de las sesiones, vamos a pasar una encuesta de SurveyMonkey, que simplemente es un poco para valorar estos conocimientos que hemos ido adquiriendo y, bueno, también un poco sobre vuestra satisfacción. Deciros que, bueno, al final de la formación estaremos emitiendo unos certificados de participación y que el realizar la encuesta o no será vinculante, pero bueno, que sí que os animamos a que la completéis, simplemente un poco también para poder ir trazando, ¿no? Si se van aprendiendo cosas y poco a poco ir mejorando estos cursos. Entonces, bueno, os agradeceríamos mucho que la completaseis, la estaremos compartiendo por el chat de la reunión y luego también la subiremos al Moodle. También comentaros que el Moodle, aunque hoy acabe, por así decir, la última sesión, estará todavía disponible hasta, pues yo creo que más o menos hasta finales de enero. Lo que, bueno, por lo que si no es posible que completéis todo a día de hoy, bueno, podéis seguir haciéndolo durante los inicios del año que viene. Lo mismo, todo el material también estará colgado, así que bueno, sí que os recomendamos que poco a poco vayáis descargando la información, pero bueno, que seguiréis teniendo unos días de margen para poder completarlo. Así que nada, no me entretengo más, le dejo a Ainhoa con la palabra y bueno, adelante Ainhoa. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, Vale, Ainhoa. pues sí. Voy a compartir la presentación. A ver. Vale. Bueno, pues como decía Raquel, hoy la sesión va a ser un poquito más práctica, aunque habrá primero una parte en la que vamos a ver las metodologías de cálculo que hay. Esto será un poquito más rollo quizás. Luego aprenderemos a usar la calculadora y luego ya nos metemos con todos los requisitos de inscripción, las cosas que hay que presentar y tal. Y al final, pues, dudas. Entonces, primero, metodologías de cálculo. Bueno, según el IPCC, que es en lo que se van a basar luego todas estas metodologías, hay como tres niveles. Unas son en las que son necesarios contar con datos de la actividad de la masa forestal, otras serían con datos específicos de ese país o región y luego por último tendríamos modelos y sistemas hechos a medida para describir con exactitud ese sistema en el que vamos a trabajar. Por si queréis ver estas metodologías, os he dejado el enlace para el IPCC, para el sector AFOLU, que es el de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo. Y allí podéis consultar estas metodologías, aunque ahora veremos que la OECC tiene la suya propia. Bueno, vale, pues como os decía, la OECC ha desarrollado esta guía. En esta guía cuentan un poquito la metodología que se ha seguido para desarrollar la calculadora y luego además la metodología que quieren que se siga para los cálculos que son ex post, que son ahora veremos que son los que se hacen cuando ya la masa cuando ha terminado el proyecto y se calcula para ver cuánto realmente se ha absorbido. Os he dejado igualmente el enlace por si queréis consultar, porque también viene mucha bibliografía y muchos tips para si queréis consultar algunos, pues eso, bibliografía para los coeficientes o cosas de esas. Vale, pues como os contaba, primero vamos a separar un poco lo que sería el cálculo ex post y ex ante.
la calculadora que tiene el Ministerio es para los cálculos ex ante. Aquí se realizan cálculos a futuro en base a estimaciones de crecimiento de la especie para el periodo de permanencia del proyecto. O sea, es todo en base a estimaciones. Mientras que por otro lado tenemos los cálculos ex post. Y estos ya sí que se realizan en base a los datos reales de la masa, como os he dicho antes. Esto es bastante importante diferenciarlo y como vimos en la anterior, los cálculos ex post, bueno, como tienes que presentar una verificación cada 5 años de que de verdad estás cuidando la masa, una de las formas de verificarlo sería a lo mejor presentar los datos ex post, que se suele hacer en general al final. Y los cálculos ex ante es lo que tienes que presentar sí o sí al inicio, cuando lo inscribas en el registro. Vale, pues vamos a empezar con los ex post. Bueno, como he dicho, se trata de estimaciones en el momento que las absorciones ya han tenido lugar. Y en estos momentos nos dice la OCC que se está desarrollando la metodología, pero bueno, nos da como unas pequeñas pinceladas de por dónde, cómo lo van a hacer, lo que pasa es que no tienen como para todas las especies aún, solo para algunas. Van a hacer una metodología basada en modelos de estimación del peso de la biomasa de los árboles. Eso pues claro, dependerá de la especie y todo eso. El peso fijado se calcula en función de la fracción de carbono que contiene la materia seca, que generalmente suele ser 0,5 kilos de carbono por kilogramo de materia seca, según el IPCC, que luego depende de la especie, pues puede cambiar, pero muy poquito. Y por último, la conversión de carbono que es fijado se realiza a partir de una relación entre los pesos moleculares. Pero bueno, todo esto está integrado en sus fórmulas. Entonces, para ello se confeccionan a partir de los datos obtenidos en campo, mediante apeo, derramado y pesado de las fracciones de biomasa, y se dividen los datos en las siguientes variables. Tenemos las variables explicadas, que son las de peso seco de las distintas fracciones de la masa, variables independientes, que serían el diámetro normal y la altura total del árbol, que el diámetro normal es el que se mide a 1,30 m sobre el suelo, más o menos a la altura del pecho, y luego el análisis estadístico, que es el ajuste del sistema de ecuaciones mediante distintos procedimientos. Aquí tenemos un ejemplo que ha sido sacado de la bibliografía de Gregorio Montero y Ricardo Ruiz Peinado y Miren Muñoz, que es para el Abies alba. Entonces, la forma de calcularlo es la biomasa del fuste. Se utiliza la fórmula que veis ahí, 0,0189, por el diámetro normal al cuadrado por la altura. Todos están en función del diámetro y de la altura. Por otro lado, se calculan las ramas gruesas y medias, que son las que tienen un diámetro mayor de 2 centímetros. Por otro lado, las ramillas y las acículas, que son las de menor de 2 centímetros, y eso daría la biomasa total aérea, el sumatorio de esas tres cosas. Y por otro lado tendríamos el de las raíces. Y este sería un ejemplo de cómo se calculan pues, esos datos ex post. Pero dependiendo de la especie, todo esto va a cambiar. Por lo tanto, eso es lo que están aún desarrollando para tener de las mayores especies forestales posibles. Vale, ahora entramos con el cálculo ex ante, que es el que más nos interesa ahora mismo, que, como ya os he dicho, se trata de una estimación. Entonces, se distingue dos casos, ya que esto depende mucho de la gestión forestal que se realice, de la especie, de la zona. Es todo un poco una lotería. Entonces, el cálculo, a modo de resumen, el cálculo se basa en la determinación de las absorciones de dióxido de carbono por pie, por ejemplo, al plantado,
para posteriormente se aplica este dato a todo el proyecto y en función del número de pies que tengamos, pues se calcula el número de toneladas de CO2 que se ha absorbido. Y el problema, la complejidad que tiene esta metodología es pues, la gran heterogeneidad, porque pues eso, dependiendo de la zona no va a ser lo mismo plantar, aunque sea la misma especie, en un sitio que, no sé, en Almería que en Cantabria, o si hay mayor densidad también en realidad va a haber diferente crecimiento. Entonces, como depende de tantas cosas, pues es un cálculo un poquito aproximado. Pero bueno, está bien para tener alguna pista de lo que se va a absorber. Y vale, como base científica, lo que la calculadora integra en sus cálculos está basado en el IPCC, en la guía del IPCC, y es, como he dicho, el incremento de carbono por pie. Es que se calcula como el incremento de carbono en la biomasa viva, que al final viene a ser pues, el incremento del crecimiento de esta biomasa, y esto se calcula como el sumatorio de el volumen con corteza, volumen maderable con corteza, por la fracción de carbono en materia seca, por el factor de expansión de la biomasa, por la densidad de la madera y por último por 1 más la relación Wright-Bastow. Entonces, todas estas, la guía metodológica que os he mostrado anteriormente muestra la bibliografía que han utilizado para poder encontrar de cada especie cada uno de estos coeficientes. Vale, y ahora vamos a ver los tipos de gestión que distingue la calculadora. En función de cuál sea el objetivo de la repoblación o el periodo de permanencia, a veces será superior al turno de corta, porque si tiene un turno de 12 años, porque es una especie de rápido crecimiento y se va a utilizar con fines productivos, pues será menor que el periodo de permanencia, que son 30 años. Entonces, por ello, en la OECC pues, se han diferenciado dos métodos, que están diferenciados en la calculadora también. El primero sería cuando el fin de la repoblación no es productivo, o sea que el turno de corta se supone que es superior al periodo de permanencia. Y luego, por otro lado, tendríamos las repoblaciones que sí que tienen fines productivos, con un aprovechamiento intensivo, que el turno de corta es menor que el periodo de permanencia, aunque debe ser mayor de 8 años, como vimos que era un requisito como especie para poder inscribirse. Entonces, el primero, cuando no hay aprovechamiento maderero, se entiende que la absorción del CO2 va a seguir la curva que se muestra. Entonces, las pérdidas que se puedan producir durante el transcurso de los años, ya sea por podas o por claras, bueno, pues estarán compensadas porque realmente luego solo vas a calcular lo que hay al final, los árboles que han quedado vivos y entonces no es necesario ir restándole todas esas pérdidas. En cambio, por otro lado, cuando tenemos un aprovechamiento intensivo, al final lo que tenemos es como esta forma de dientes de sierra. El CO2 absorbido será máximo en el instante justo previo a la corta y vuelve a ser nulo y vuelve a ser máximo previo a la corta. Entonces, para calcular como o sea, lo que al final se estima es como una media de estas absorciones. Es la forma en la que la calculadora ha solucionado este tipo de proyectos. Vale, y las cosas que son importantes en el cálculo ex ante que nos pedirá la calculadora y que son bastante relevantes serían, por un lado, las especies que se han utilizado, que la calculadora tiene integradas
las especies más famosas forestales de España. Por otro lado, la región biogeográfica donde se encuentra el proyecto y por último, no, hay más cosas, pero el periodo de cálculo, porque es necesario conocer el periodo para el que se desean calcular las absorciones. Que, bueno, las repoblaciones que no sean intensivas no tienen por qué coincidir con el periodo de permanencia. Y entonces, para estas repoblaciones es necesario conocer el turno de corta. Y finalmente el número de pies de cada una de estas especies. Vale, ya entramos con la calculadora. Bueno, esta es la calculadora que propone el Miteco, es un Excel que tendremos que rellenar y entregar como parte de la inscripción. Y aquí os he dejado el link para poder descargarla directamente. Así que voy a compartir un momento la calculadora y hacemos un caso práctico. Vale, no sé si lo estáis viendo. ¿Se ve ya el Excel? Sí, ahí no se ve bien. Vale. Pues bueno, la primera hoja es pues igual que se parece mucho a la calculadora de huella de carbono, pero más sencillita. Esta tiene menos hojas y es más fácil de rellenar. La primera pues simplemente pues es un índice con las instrucciones que te dice que donde hay que rellenar datos es en la pestaña 1 y 2. Las otras se rellenan solas. Vale, entonces en datos generales del proyecto, aquí tenemos, bueno, promotor del proyecto, el CIF o NIF, el nombre del proyecto, luego ya provincia sí que te permite un desplegable para que elijas cuál es. Localidad, pues también lo puedes rellenar. Y el periodo de permanencia también es importante. Después te pide las referencias catastrales de las parcelas de las que haya, porque puede que sea una o pueden ser varias parcelas. Y luego te diferencia entre superficie de la parcela y superficie de plantación, porque puede ser que la parcela con esta referencia catastral sea bastante más grande que luego lo que vas a plantar. Entonces te pide ambas cosas, que puede coincidir también. Y luego esto ya es como a título orientativo, por si tienes como diferentes años de plantación, según el plan de gestión, pero esto no es necesario en principio rellenarlo. Vale, bueno, vamos a rellenar. No sé, según los casos que teníamos. Aquí, por ejemplo, 3,5 hectáreas, una superficie de 3 y el año 2014. Esto, bueno, en realidad da un poco igual, es un poco lo que veáis. Ahora para la prueba, digo. Vale. Y aquí ya entramos, vamos a hacer como dos versiones. Una sería con las repoblaciones sin aprovechamiento y otra con las de aprovechamiento intensivo, con cortas a hecho. Pero bueno, son muy sencillas ambas y no tiene mucho misterio. Por ejemplo, empezamos con la primera, la opción A. Aquí te permite elegir la especie, que vamos a poner pues,
pino silvestre. Si no está la especie que vosotros buscáis, lo ideal sería coger la más parecida. Pero bueno, en principio deberían ser estas especies porque son las especies forestales más típicas de la península, o de Canarias. Luego, año de plantación, como ya teníamos antes puesto el otro dato, ya nos aparece el 2014. Y número de pies objetivo, pues por ejemplo, 300 pies por hectárea. Bueno, es muy poco, pero sí está mezclado. Vale. Y entonces ya esto se rellena solo. Te dice unidades, o sea, absorciones unitarias por especie y te dice cuántas toneladas de CO2 por pie y el total por todos los que hay y te salen las toneladas. Y aquí si tienes varias especies, a ver. Aquí se pueden ir rellenando. Vale, Luminiperos extricedrus, el mismo año. Y entonces ya aquí te aparece las absorciones totales y por hectárea que ha generado esta repoblación. Es bastante sencillo, simplemente hay que ir metiendo cada especie, su número de pies y su año de plantación. Y ya con eso te va a salir toda la información. Vamos ahora a hacer la prueba para las repoblaciones de aprovechamiento intensivo. Vale, voy a cerrarle. Vale. Ahora vamos a calcular como si fuera una repoblación. Bueno, esto igual que antes, provincia, pues vale, el periodo de permanencia igual, 30 años, por ejemplo. Año de plantación, 2016. Igual las referencias catastrales y la superficie de plantación. Y ahora, para hacer la estimación de estos datos, lo que tendríamos que hacer es ir a esta sección B. Y aquí te pide algunas cosillas más, pero también es muy sencillo. Simplemente, especie que había puesto. Pues por ejemplo, Populus alba y Fraxinus angustifolia. Vamos a ver. Populus alba. Bueno, como no viene Fraxinus angustifolia, pues Fraxinus spp, que es como el genérico. Vale.
Año de plantación, vamos a poner ambos 2016. Y aquí te pregunta el turno de estas especies. Vamos a ponerle 10 años. Todo esto es para ver superficie de plantación, ya que habíamos puesto, no sé si habíamos rellenado así. Vale, pues superficie de plantación de cada especie. Pues vamos a ponerle 5 hectáreas a cada uno, ya quedan 10. Y número de pies objetivo, pues vamos a decir 1000 por hectárea y 800. Vale, y ya una vez que se ha rellenado esto, pasa igual que en el anterior caso. Obtenemos las absorciones unitarias por especie, las totales y la total por superficie. Y aquí te lo suma y te lo resume. Y ahora vamos a ver, todo esto aparece en la siguiente pestaña, que sería esta absorciones disponibles. Aquí, si lo hubiésemos rellenado, aparecería otra vez el promotor del proyecto, nombre del proyecto y todo esto. Vale, y aquí esto es importante porque es lo que luego hay que poner en la inscripción para el proyecto. Vale, te diferencia entre como 3 tipos de absorciones. Por un lado tenemos las absorciones previstas en el periodo de permanencia. Esto es lo que la calculadora, en función de los datos que le hemos metido, calcula que se va a absorber pues, en los 30 años, que es una estimación, porque, claro, depende de muchas cosas y habrá que hacer luego los cálculos ex post. Pero bueno, para tener como una idea inicial. Lo que pasa es que, bueno, la OECC te da de antemano, una vez que inscribes el proyecto, como el 20% de las absorciones que se prevén, ¿vale? Entonces, de estas absorciones previstas en el periodo de permanencia, el 20% son las absorciones registradas útiles. Estas son las que vas a poder manejar, por así decirlo, nada más inscribir el proyecto, aunque aún no se hayan realizado. Estas son las que se llaman absorciones ex ante. Vale, lo que pasa es que además de estas absorciones registradas útiles, hay que tener en cuenta que hay un 10% que tiene que ir a la bolsa de garantía. Que lo vimos que la bolsa de garantía era pues por si algún proyecto se quemaba o había alguna, por fuerza mayor se destruía, es como unas absorciones que se está reservando la OECC para compensar a aquellas compensaciones que se hayan hecho con proyectos que han podido desaparecer. Entonces, realmente disponibles para vender nos quedarían pues estas restantes. Serían las absorciones registradas útiles menos un 10% y ahí nos quedarían las disponibles. Y bueno, a la izquierda se puede ver que está todo resumido. Absorciones previstas, 70. Absorciones útiles, ahí vemos, 20% de las 70, nos quedarían 14. Y luego las que se van a hacer a la bolsa de garantía es un 10% de las 14 y nos queda 1. Por eso dice absorciones disponibles, realmente al final son 13 toneladas para este caso. Esto es muy importante, si no lo entendéis o lo que sea, luego me preguntáis. Vale, y la última pestaña que tiene el Excel es un resumen de los factores de absorción que se han tomado de las especies españolas. Esto es bastante interesante porque aquí se puede ver pues, cuánto absorbe según la especie, según la especie, cuánto absorbe cada pie en un periodo de 30 años. Pues el primero, el eucalipto, pues a ver, evidentemente las primeras serán especies de rápido crecimiento, los pinos, el chopo, eucalipto, y luego ya
esto va descendiendo y aquí ya es un poco más, hay menos variaciones. Aquí lo podemos ver de esta forma y aquí te pone tal cual el dato. A los 20 años, un pie habrá absorbido de Avisalva 0,06 toneladas de CO2. A los 25, a los 30. Y a la derecha te viene la fuente, que es bastante interesante por si queréis ver cómo lo han hecho o diferentes datos. Como podéis ver, aquí hay algunos que realmente no hay una fuente como tal, pero lo han hecho por asimilación. El Amelanche Ovalis no tenían una fuente de datos, pero por parecerse a, no sé a cuál lo han asimilado, pero han sacado que estos serían sus datos de absorción. Y así hay muchos. El Cedros atlántica, el Celtis australis, muchos de ellos lo resuelven así. Y en último lugar, esto simplemente son las revisiones de la calculadora, que no los cambios que han ido realizando. Vale, pues hasta aquí la calculadora. No sé si tenéis alguna duda, pero no tiene mucho misterio. Cualquier cosa me decís. Y voy a volver a presentar la presentación. Vale, después de la calculadora, lo que os he comentado. Esto también era bastante importante. Lo de las absorciones previstas. En el periodo de permanencia, las absorciones registradas útiles, que son un 20% de las previstas, y luego las disponibles, que son las que te quedan cuando restas las de la bolsa de garantía. Bueno, el caso práctico lo hemos realizado a la vez que eh, abríamos la calculadora. El primero, pues, eso ha sido sin aprovechamiento maderero. Hemos puesto dos especies y con una densidad de 500 pies por hectárea. Y en este caso, por ejemplo, no influye el tipo de proyecto que veíamos en la anterior, que había tipo de proyecto A o B, que era sobre si tenían un cambio de uso en el suelo o si era una reforestación de una zona incendiada. Esto para la calculadora da absolutamente igual. Lo que diferencia es solamente en los tipos de gestión, si va a ser intensiva o no, si va a haber aprovechamientos. Y bueno, y el otro caso es el que hemos hecho con aprovechamiento maderero. Vale. Lo siguiente, los beneficios de registrar un proyecto de absorción en el registro. Pues, bueno, yo quería animaros a que registréis estos proyectos porque en realidad pues tiene un montón de beneficios. Por un lado, estás seguro que el proyecto está cumpliendo con los estándares de calidad, ya que va a tener un seguimiento, va a cumplir unos mínimos y entonces es una manera también de gestionar los bosques o zonas verdes que pueda tener un municipio y además, por otro lado, sacarle compensación económica, evidentemente. Eso siempre ayuda. Luego, la puesta en valor de la lucha contra el cambio climático que tenga la entidad local, el municipio, eso se va a notar. Bueno, lo que he dicho de posibles inversores que quieran acceder quieran compensar su huella, pues puede atraerlos o incluso para gente local, para inversores locales, para empresas de la zona, pues puede ser una buena oportunidad. Porque además, al ser algo local, pues es algo que pueden ver, pueden ir a visitar y siempre como que tiene más, no es simplemente
el dar dinero y saber que en un país muy lejos está pasando algo, no, sino lo están viendo. Entonces, pues es una buena oportunidad. Luego, aparte, se pueden compensar las emisiones del propio municipio y bueno, pues esto puede dar mayor visibilidad del proyecto ante los ciudadanos y ver que hay una implicación del municipio con el medio ambiente. Y ahora vamos a la parte de cómo inscribir el proyecto. Bueno, vamos a ver los requisitos que son necesarios. Vale, la OECC ha subido tiene subido un documento en el que explica un poco todos los, todos los documentos necesarios que hay que adjuntar para realizar la inscripción, que es este que vemos en la foto, y he dejado aquí el enlace por si no lo encontráis o algo por las páginas. Aquí lo podéis descargar y verlo más claramente, pero bueno, lo vamos a repasar poco a poco. Bueno, en primer lugar, bueno, esto todo digo de proyectos tipo A, pero en realidad van a ser casi lo mismo, solo se va a cambiar, va a diferenciar en una cosa al final, un documento, pero el resto va a ser más o menos todos iguales. Lo primero, el formulario de solicitud tipo B, esto para los dos es igual, es un formulario que igual que el de huella, pero para absorción. Os he dejado aquí el link para descargarlo y nada, tiene esta pinta, eso lo rellenáis, tiene que ir en la descripción. Por otro lado, documento acreditativo del uso del suelo a 31 del 12 del 89 y el actual. Vale. Para este documento, en la guía te explican varias formas de demostrarlo. Algunas de ellas sería mapa de ocupación del suelo en España, según el Core Land Cover, que esto valdría para acreditar el uso del suelo en el año 90. Luego, por otro lado, certificado oficial o modelo oficial, el 904N, que se puede obtener de las correspondientes gerencias provinciales y sede electrónica del catastro, y esto valdría para el actual. Por otro lado, la consulta de los datos catastrales, gráfica descriptiva, que eso se puede obtener de la sede electrónica del catastro. Eso también sería para declarar lo que hay actualmente. Otra de las fuentes sería el Sistema de Información Geográfica del SIGPAC. Por otro lado, fotos aéreas de calidad suficiente para permitir la identificación de la imagen y la identificación de la parcela del proyecto sobre esa foto. Y por otro lado, por último, documentos oficiales que atestiguen que el uso del suelo no era forestal en 1990, como escritos del ayuntamiento, gerencias de catastro, la comunidad autónoma o lo que sea. Estas son las formas que hay de demostrar que en el 90 no era forestal y bueno, y que actualmente se ha cambiado. Vale, en lo siguiente sería la permanencia del proyecto. Bueno, es una declaración. Hay que facilitar la documentación necesaria para que la Administración determine si existen las suficientes garantías de que el proyecto perdure. Por lo tanto, el plan de gestión reflejará las actuaciones que hay que acometer al menos durante ese periodo y puede llegar a ser una forma de constituir, ser un documento acreditativo de la permanencia del proyecto en el tiempo. Si este documento no acredita lo suficiente la permanencia del proyecto, se puede justificar a través de otro documento, como un acuerdo, un convenio o un contrato con el ayuntamiento o la gerencia de catastro. El siguiente sería, bueno, el plan de gestión, que ya creo que lo hablamos en la anterior sesión. Es necesario adjuntarlo para la inscripción y debe llevar como mínimo, o sea, no es necesario en principio realizar
o sea, no piden como requisito un plan de gestión forestal entero, muy extenso, pero como mínimo que lleve los siguientes puntos: las referencias catastrales, los objetivos y la descripción de la gestión forestal planificada, el cronograma de las actuaciones silvícolas, la descripción de los aprovechamientos, número de pies inicial y final, y la descripción de los servicios ambientales generados y el compromiso de seguimiento de los titulares. Esto voy a subir al Moodle algún documento donde explique un poco más a lo mejor cada punto, por si tenéis alguna duda, y aparte un plan de gestión tipo, aunque el plan de gestión pues a lo mejor es demasiado extenso, tiene 100 páginas, pero en principio no hace falta que sea tan extenso. Es uno como ejemplo de pues, un plan de gestión forestal. Pero ellos piden simplemente que tenga como mínimo estos requisitos, así que podría ser más cortito. Vale, por otro lado, pues la ficha resumen de las actuaciones y la declaración responsable de los participantes. Esto es a través de una ficha que tienen de firmar las distintas figuras que intervienen en el proyecto, que esta ficha es el anexo 1, que lo subiré también a Moodle para que lo tengáis a lo mejor más a mano, pero es simplemente pues una ficha que hay que rellenar que no tiene mucho misterio. Por otro lado, el documento acreditativo de puesta en marcha del proyecto. Esto, la forma de declarar esto o de demostrarlo podría ser con las facturas de la plantación, los documentos oficiales de certificado de fin de obra, control de ayudas, y bueno, también se podrían añadir fotografías o cosas por el estilo. Vale, por otro lado, el documento acreditativo de que el solicitante posee los derechos de las absorciones generadas en la parcela. Vale, cuando se inscribe el proyecto y sus absorciones al registro, se debe acreditar que el solicitante es aquel que posee los derechos sobre esas absorciones. Esto es fácil demostrarlo si eres el titular de las tierras, pero si no, si el solicitante no es el titular, pues deberá aportar documentación que indique esa transferencia de la titularidad de las absorciones. ¿Vale? Esto pues puede venir recogido en un documento o en un contrato donde entre ambos, donde se pueda ver que se han cedido esas absorciones, aunque no sea el titular. Vale, por otro lado, las absorciones de CO2 esperadas. Esto es a través de la calculadora, hay que enviar la calculadora cumplimentada y así ellos ya lo tienen ahí en mente. Después, la localización del proyecto en formato digital. La forma de entregar esto es con un croquis de la parcela en formato shape. O sea, en ArcGIS o en QGIS, enviar pues, un croquis sencillo, no tiene mucho misterio para que vean, para que se vea dónde está y el tamaño. Bueno, por otro lado, la documentación acreditativa del cumplimiento de la legislación vigente. Bueno, esto es la declaración responsable de que su proyecto cumple y se compromete a que cumpla con la legislación que le aplica. Aparte puede incluir autorizaciones, permisos o otorgados por el órgano competente que lo acrediten, pero en general se puede rellenar con el anexo 2, que también lo dejaré subido en la web para que lo podáis descargar. Lo siguiente, acreditación de la propiedad de la parcela. Bueno, esto se muestra con un documento notarial o información registral, certificación catastral descriptiva y gráfica de los datos catastrales. Por otro lado, la memoria descriptiva del proyecto.
Es un informe con los trabajos que se han realizado en el proyecto, una descripción del promotor, la actuación, la plantación realizada, vamos, un poco cómo sería el proyecto de ejecución. O sea, un poco más breve, pero a lo mejor no hace falta que vengan presupuestos, pero sí, que se cuente un poco el proyecto que se ha realizado. Y ya creo que por último la declaración responsable sobre participantes y tareas. Pues deberá adjuntarse una declaración firmada por las distintas figuras que intervienen en el proyecto de absorción, que serían el promotor del proyecto, el propietario del terreno, etc. Y en esta declaración se describirán las tareas y responsabilidades de cada uno de los participantes. Vale. Este requisito es para los proyectos que solicitan su inscripción a partir del 1 de marzo de 2022. O sea que en teoría todavía no haría falta que se entregara, pero ellos lo recomiendan como buena práctica el empezar a entregarlo. O sea, al final tampoco cuesta mucho y bueno, pues no está mal rellenarlo y entregárselo también. Vale, y como os decía, todo esto se suponía que era para los proyectos de tipo A, pero los proyectos de tipo B al final viene a ser los mismos, todos los mismos requisitos. La única diferencia es que no te pide el uso en 1990, antes de 1990, sino lo que te va a pedir es el documento acreditativo de que el incendio ha tenido lugar. Se tiene que demostrar que la parcela ha habido un incendio. Y bueno, hasta aquí sería un poco todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Aprovecho para recordar que si, bueno, estaba esperando a dar la formación, pero a partir de hoy si podríais enviarme los que estéis interesados, los datos cuanto antes, o sea, algunos sí que lo han enviado, pero para poder ir trabajando en ello porque se nos echa el año encima y si tenéis alguna duda de cualquiera, pues me preguntáis y lo intentamos solucionar, a ver, pues si estáis dudando con alguno de los proyectos de si puede entrar o no, pues lo hablamos y intentamos ver cómo solucionarlo. Ahí no hay una pregunta por parte de Maricruz González. Así que si quieres, adelante. Sí, hola, buenos días, ¿se me escucha? Sí. Sí, buenos días. Yo soy Maricruz, estoy aquí en la Agencia Local de Energía y Cambio Climático de Murcia. Nosotros tenemos ya localizado una parcela y estamos verificando esos requisitos mínimos que se requieren para hacerlo como proyecto tipo A, de superficie mínimo de copas y tal. Y bueno, que los árboles tengan el ciclo de madurez que se pide y tal. Entonces, la pregunta es para eso, para que nos echéis una mano con toda la documentación que hay que preparar. ¿Cómo vamos enviando la información? O no sé si dentro, a lo mejor lo habéis enviado ya y no lo he mirado yo bien. ¿Hay algún formulario, alguna tabla de datos que os podamos ir enviando? O no sé, ¿cómo es mejor? Pues os enviaremos, bueno, para la información para hacer los cálculos del proyecto o en general todos los... Bueno, pues un poco saber hasta dónde llegaría la ayuda. Para hacer los cálculos supongo que el número de árboles, ¿no? Número de pies y superficie de parcela, referencia catastral, pero Sí, en pues general no hemos yo creo hecho que lo nunca hemos ninguna enviado, inscripción de ningún proyecto. creo que lo enviamos junto con la guía, pero si no, lo volvemos a enviar un correo ya con todo resumen de lo que hace falta para los cálculos
lo que hace falta para la inscripción y si queréis hacemos un correo resumen de todo y lo que os falte, pues me dices, oye, esto no sé si lo voy a poder conseguir y lo vamos viendo. Pero vale, Vale, pues para fenomenal. enviar un Vamos, a mí correo me resumen. serviría de mucha ayuda ese correo resumen, porque son varias cosas que no lo tengo bien localizado. Vale. Entonces, en principio, fecha tope, bueno, sé que estas son malas fechas y tal, aunque otra duda que yo tengo, no hay en el Ministerio no hay una fecha límite, ¿no? Para decir, puedes inscribir un proyecto de asociación cuando puedas y cuando quieras. La Sí. duda que yo tengo, por ejemplo, es cuando nosotros hemos calculado la huella de carbono ya durante varios años y tenemos el cálculo hecho también para el año 2020, lo que pasa es que estábamos un poco esperando a presentarlo para ver si podíamos hacer compensación al mismo tiempo. Pero es cierto que primero necesitaríamos entonces inscribir el proyecto, ¿no? Y que formalmente ellos lo den como registrado para luego poder hacer la compensación. Entiendo que es Sí. así. Pero, ¿qué periodo, hay algún periodo de tiempo mínimo en el que debamos esperar? O es que no sé si, o por ejemplo, si yo ahora inscribimos un proyecto de compensación, ¿eso sirve para compensar las huellas futuras o puede compensar huellas inscritas anteriormente? Eso es lo que no tengo muy claro. Huellas futuras, no sé si se pueden compensar. Es a lo mejor, Raquel, ¿sabes cuáles se pueden? Sí, a ver, estaba pensando. A ver, lo primero, eso, para poder hacer esta compensación, lo que comentabas, ese proyecto de absorción tiene que estar ya registrado y aprobado. Yo entiendo que una vez ese proyecto ya está aprobado, pues bueno, se generan esos créditos y entonces ahí es cuando se empieza a poder hacer esa compensación. Yo entiendo que puede ser de la huella que tú decidas compensar. Da igual que sea de una huella pasada si quieres compensarla, o sea, tú puedes compensar algo, o sea, que ya haya ocurrido ya. Entonces, eso es, en el momento que se genera esa disponibilidad de créditos es cuando se puede empezar a utilizar. Y en cuanto a tiempo que pueda llevar el proceso, pues bueno, esto también depende un poco también de la carga de trabajo que tengan en la oficina y pues, ¿no? En que se tramite toda esta información. Pero bueno, no debería llevar más de un mes. No sé, Ainhoa, tú por los que has visto, o sea, yo estoy hablando más de cuánto suele tardar una huella en publicarse desde que mandas toda la documentación. Sí, no sé, no creo que tarde mucho, pero no es obligatorio esperar un tiempo, ni al final son como dos procesos en realidad independientes. Ya, Tú por y un una lado pregunta, estás. entonces, Sí. sí, una vez que estaría el proyecto inscrito, como ha comentado tu compañera, diríamos, por ejemplo, pues esto para compensar la huella de carbono, vamos a suponer, de 2018. Ya dependerá lógicamente, de las toneladas que se hayan podido calcular de compensación. Eso luego hay algún documento que refleje, o sea, bueno, es la misma oficina, supongo, la que, o cómo se visualiza, ¿no? Esa compensación al final, si, aparte en el sello a lo mejor que te dan de compensa, o cómo se dice exactamente. Eso es, para ellos lo que te darían es, si tú tienes o sea, para obtener como el sello completo, el cálculo reduzco y el compenso, y eso se reflejaría en ese sello. Ya. Claro, eso, para poder Para obtener el como el año sello concreto tienes que donde has tener, elegido, ¿no? Para el eso año es, concreto. eso Vale, es, vale. para el año, eso es, pero tendrías que tener eso, el cálculo y el reduzco, o sea, bueno, o el cálculo, o sea, el cálculo obligatoriamente, y luego, pues, si quieres también el reduzco y luego el compenso, o sea, pero eso que sería en ese sello. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ahora mismo un sello del año 2017, donde ya tengo el cálculo y el reduzco, y ahora, por ejemplo, una vez escrito el proyecto de absorción, decido compensar en ese año, reeditarían el sello de 2017. Sí, yo entiendo que sí, porque bueno, porque se puede registrar algo de otros años. De todas formas, si quieres, lo podemos Vale. consultar con ellos para confirmarlo, pero vamos, yo creo que no habría ningún problema. Sí, sobre todo es esa la duda, que no sé, Mm, yo sobre todo la duda es si tiene que ser, por ejemplo, la duda que tenemos realmente es, bueno, como ya tenemos hecho los cálculos de 2020, si hay que presentarlo ahora el cálculo y luego ya cuando tengamos el proyecto de inscripción podemos compensar o hay que esperarse. Es un poco ahí los tiempos esos donde no mm. tenemos la seguridad de cómo hacerlo. Vale.
Bueno, pues eso, si queréis lo consultamos y os lo dejamos por correo o también lo compartimos igual en Moodle para si hay algún otro que tenga Vale, esta misma duda lo pueda tener claro. de acuerdo, Y muchas aprovecho eso, nada, aprovecho también para contestar la duda que hay por el chat, que es respecto a los plazos para presentar. Entiendo que se refieren a los plazos para presentarnos a nosotros los datos para poder hacer los cálculos. Si es eso, bueno, hemos dado de margen como hasta final de año, más que nada, para poder empezar a trabajar en enero ya con los datos y que al final no se retrase todo ese proceso que depende, ¿no?, de la validación de la oficina. Entonces, bueno, estas son nuestras fechas tope. También os voy a decir que si estáis justo a falta de, oye, tenemos casi todo, pero nos queda algo pendiente y no lo vamos a poder tener a finales de año, pues bueno, que si tenéis la mayoría de cosas, nos las podéis ir pasando y que si queda algo pendiente para principios de año, que no habría problema tampoco. No sé si hay alguna otra pregunta. Por lo que veo por el chat no hay nada más. Lo dicho, eso, que bueno, que ya habríamos impartido toda la formación que teníamos prevista. Entonces, bueno, que a partir de ahora, eso, que seguiremos estando disponibles tanto por el mail que hemos habilitado como en la plataforma Moodle. Entonces, bueno, que cuando os pongáis con ello, que cualquier duda que pueda ir surgiendo la vamos viendo. Luego eso, vamos a compartir ahora, yo creo que podemos aprovechar ya para compartir la encuesta de SurveyMonkey. Y bueno, lo que os he comentado, que no es de carácter obligatorio para obtener el certificado de participación, pero sí que nos sería muy útil para ir trabajando si se están consiguiendo resultados a partir de la formación y bueno, un poco ir de cara a mejorar para los próximos años. Entonces, no sé si Paula lo puedes compartir por aquí. Sí, un momentito. Vale. Vale, pues aquí estaría. Y bueno, como hemos comentado, eso también está en el Moodle subida, así que lo tenéis tanto desde el chat como desde Moodle. Y nada, pues para cualquier duda nos contactáis también al mail que tenemos para apoyo técnico y si no para otras dudas de la formación. Perfecto, pues bueno, si no hay ninguna pregunta más, dejamos aquí la sesión de hoy y nada, seguid trabajando en ello, revisad el contenido que hemos subido. Ya te digo, en nada, yo creo que en media horita podremos subir ya también la grabación de la sesión y el PowerPoint para que podáis leer más en detalle todas estas cosas que os ha comentado Ainhoa. Y nada, seguimos en contacto para cualquier cosa. Muchas gracias a todos y felices fiestas. Adiós, gracias.